Bien, entonces lo que, lo que yo encuentro de interesante en los comentarios de los lectores de la prensa digital es que, aunque expresan parte de nuestra cultura política más tradicional, más conservadora, que niega al otro como diferente, que más que argumentar trata como de anular al otro a través del insulto, el ataque personal, y eso tiene raíces en el catolicismo más tradicional, en el conservadurismo más tradicional que ha permeado tanto la cultura política nuestra. También uno nota que muchas personas que acceden a estos foros digitales los están utilizando como medios de resistencia cultural, de impugnación de las hegemonías políticas, como medio para construir conversaciones entre los ciudadanos y para generar, por ejemplo, iniciativas de solidaridad, etcétera. Entonces, es una cosa como que tiene como un doble aspecto, pero yo personalmente pienso que va a aportar mucho digamos, a alimentar una nueva cultura política democrática si sabemos utilizar bien los ciudadanos ese tipo de herramientas. Quiero hacer una pregunta Sí. sobre los poetas que hemos conocido en Neiva, como Johnny Rivera, como Winston, bueno, todos esos poetas que se han dado en esta última generación en Neiva, Guillermo Martínez. Sí. ¿Me hables un poco de ese panorama en el Huila? Sí, en el Huila hay en este momento una corte de escritores interesante en varios géneros. Entonces, en poesía yo quisiera destacar sobre todo el trabajo de Jader Rivera Monge, un poeta de Teruel, de unos 40 y pico de años, que tiene una obra en poesía valiosa y también ha publicado cuento y algo de teatro. Jader Rivera Monge, un poeta muy vinculado como a la vida rural, un hombre que ha trabajado en el campo, en fincas cafeteras, y que hace de ese tema de la vida rural y de la cultura rural un tema de poesía contemporánea. Nacional de contemporánea. Poesía, amigo nuestro. Está Winston Morales Chávarro, que fue Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia. Winston ahora es docente universitario en la Universidad de Cartagena. Bueno, también está Guillermo Martínez, director de la editorial Trins. Guillermo Martínez, director de la editorial Trins. Que tiene varios libros ya escritos, ensayo y poesía. Hay un autor de literatura infantil muy bueno de Pitalito, Gerardo Meneses, que es mucho más conocido fuera del Huila que en el propio Huila y ha sido publicado por múltiples editoriales. De manera que Luis Dari Torres y William Fernando Torres también, que tiene una... Entonces hay un grupo interesante de escritores y de poetas con el que tratamos de mantener una comunicación. Hombre, estoy muy preocupado por ese libro de reportajes que se nos murió José Manuel Arango. Está en un estado un poco lamentable después del suicidio de su hijo, Rogelio Echavarría. ¿En qué va ese proyecto suyo de reportajes de escritores antioqueños? Bueno, uno de esos libros que uno sueña y que uno no termina de escribir. Cuando estaba estudiando aquí periodismo, inicié ese trabajo y hice el reportaje X504, que fue publicado en la revista Imago. Claro. Bueno, y inicié anotaciones y conversaciones para hacer uno sobre José Manuel. Y bueno, mi sueño era hacer una serie de reportajes con escritores antioqueños. Realmente todas estas vicisitudes del traslado a Neiva, de la vida laboral, me han ido postergando el sueño de ese libro, pero yo aspiro a poderlo seguir trabajando. ¿Cuáles son los escritores antioqueños que tienes en tu memoria? En principio los que tenía más claro en su momento eran nuestros amigos José Manuel, Juan José, X504, Rogelio Echavarría, sí. ¿Quiénes otros? Bueno, y pues habría que ampliar la nominación. Yo quería trabajar sobre la generación que era un poco mayor que yo, que son autores que ahora están en los 60, 70 años, como trabajar esa generación, era como mi idea de ese libro. Y bueno, tengo unas anotaciones también para un reportaje sobre la Maquero que él conoce, pero que está incompleto y no me he atrevido a publicarlo porque no lo tengo completo. Pero esos son libros que uno tristemente va postergando por ciertas urgencias que se van atravesando, pero algún día sueño con escribir. Yo también quiero preguntarle un poco su inquietud sobre Luis Tejada, pues yo estoy ante dos especialistas en Luis Tejada.
¿qué pasa con Luis Tejada? ¿Por qué, por ejemplo, no salen las obras completas de Luis Tejada? ¿Por qué no lo tienen un poquito olvidado? Claro. Bueno, de eso nos debería hablar mejor Víctor, que escribió esa excelente crónica sobre Tejada. Me acuerdo la anécdota que cuando yo llegué a terminar mis estudios en la Universidad de Antioquia y contacté a la Maquero y empezamos a hablar por primera vez, él estaba preparando la presentación del libro de Víctor Bustamante, que hoy nos acompaña. Me mostró la carátula hermosísima y entonces me dijo: Juan Carlos, usted si quiere colaborar conmigo en algo, pues montemos este acto de presentación del libro de Víctor Bustamante. Sí. Y yo me entusiasmé y juntos organizamos el acto. ¿Y vos hiciste la presentación? Creo que alguna participación tuve allí, y ese mismo día conocí a José Manuel Arango, que asistió al evento, y después tertuliamos con él, y bueno, de manera que para mí lo de Luis Tejada tiene además ese aspecto biográfico que nos une también con Víctor. Yo admiré mucho a Luis Tejada desde que estaba en la universidad, y un amigo generosamente que iba a hacer un viaje y no podía conservar su biblioteca, me regaló Gotas de tinta de Luis Tejada, y me regaló la obra de Marx y Engels en 3 tomos. Esos 2 libros me regaló él, a Luis Tejada y a Marx y Engels en 3 tomos. Y a Luis Tejada lo leí con pasión. ¿Y qué vas a hacer con Marx y Engels? Ya no vas a ser capaz de leerlo. Aquí tengo 27 tomos de León, de Trotsky. A Luis Tejada lo leí. No va a creer, Gustavo, que hoy en día en el mundo intelectual se está empezando a revalorizar mucho la contribución de Marx a la comprensión de la sociedad capitalista. Bueno, ¿qué opina en este momento de su vida de Marx, de Lenin, de todo el mundo del marxismo en general? No, yo creo que la obra de Marx es muy importante y vital para entender, por ejemplo, qué está pasando con este capitalismo agonizante que estamos viviendo, estas crisis recurrentes, esta sociedad que no termina como de establecerse. De manera que yo soy partidario de que volvamos a leer el Manifiesto Comunista y el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y para entender estas crisis que tenemos, leer por primera vez era porque yo nunca me he leído El Capital, y hacerlo pues ajeno o por fuera, digamos, de dogmatismos partidistas, y pensarlo de una manera mucho más amplia. A mí me parece que es un aporte. Me llamó mucho la atención que un intelectual como Bátimo, intelectual posmoderno italiano, en un libro reciente que publicó, hace una reflexión similar, en el sentido de que habría que volver los ojos de nuevo a Marx. Y Luis Tejada, por cierto, fue un intelectual liberal radical, inspirado en las ideas liberales radicales del siglo XIX, que se motivó mucho por todo lo que fue el fenómeno de la Revolución Rusa del año 17, y comenzó a estudiar marxismo junto con Luis Vidales y a constituir lo que fue el primer grupo marxista que se constituyó en Bogotá, y que, habiendo muerto tan joven, pues algo contribuyó a aclimatar en Colombia las ideas del marxismo, ¿no? Yo tengo una inquietud con Juan Carlos, y es que de los últimos veces que hablamos en Bogotá nos encontramos con Roca. Roca odia profundamente a William Ospina. Sí. Y Juan Carlos dijo: voy a hablar, a defender a William Ospina delante de Roca, y yo sé que usted me va a ayudar a hacerlo. Sí. Bueno, ¿cuál es su posición ahora sobre William Ospina? Sí. Sobre William, lo admiro mucho primero como ensayista. Yo la obra de poesía de él no la conozco, pero me impresionaron mucho sus ensayos, que me parecieron de una prosa muy vigorosa y con unas ideas muy originales. La verdad que como ensayista me parece de gran calidad. Y he estado leyendo sus novelas, esa serie de novelas que está publicando, y las he disfrutado mucho. De manera que yo lo admiro mucho como ensayista y como novelista. Y me parece un intelectual muy meritorio. Quizá como columnista de pronto ¿te gusta más Faciolince, pues? No me parece tan eficaz como columnista, pero yo creo que es un intelectual meritorio. Y en el caso de Juan Manuel, pues cuando viví en Bogotá tuve la oportunidad de acercarme a un grupo de poetas jóvenes que él conducía, y luego a que me recibiera varias veces en su casa y a tener diálogos con él. Y la obra de él, sobre todo País Secreto, cuando yo era un joven universitario, ese libro me impactó profundamente por
la manera como eleva a poesía unos sentimientos y unas ideas políticas, de manera que yo admiro mucho también